que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Estoy totalmente desilusionado de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos desde FESACatlán, donde estamos el día de hoy. Hola, yo soy Ingrid Pineda. El día de hoy nos encontramos con el maestro Mario Alberto Valdés, que es profesor y sociólogo en la FESACatlán. Gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, gracias. También nos acompaña aquí, apoyándonos el día de hoy, nuestra compañera Yotzin Cortés. Yotzin, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Pues doctor, maestro, hay muchos temas en la agenda internacional y hay dos temas que sin duda se están llevando la prensa nacional, que tiene que ver la elección estadounidense y el caso Colombia. Gracias. Empecemos, si le parece bien, con Estados Unidos. Vamos a comenzar por ahí. Hay una elección en dicho país, ayer fue su debate, pues usted como sociólogo, ¿cómo entender esta elección? ¿Cómo la ve? Pues fue una situación ahí interesante, la cuestión del último debate en Estados Unidos. Por ahí nos plantea un tema que no cambió mucho, ahí la perspectiva de la sociedad norteamericana. Hay que entender que de verdad era bastante difícil encontrar en estas propuestas una verdadera alternativa a la situación real, concreta de la mayor parte de la sociedad norteamericana, que lo que ha visto los últimos años, y estas elecciones son un ejemplo, es la transformación de una democracia típicamente industrial, moderna, ¿verdad?, en una democracia para el consumo, del consumo, ¿no? En este nuevo concepto que algunos estudiosos de las ciencias sociales han comenzado a utilizar, ¿no?, cuando se refieren a una sociedad que pasa de una serie de mecanismos tradicionales, ¿no?, donde la lógica de las relaciones sociales, y en este caso las relaciones políticas, es, o se zanja a través de instituciones, ¿no?, como lo fueron en su momento, instituciones paradigmáticas de la propia sociedad norteamericana, como la Suprema Corte de Justicia, todo su andamiaje institucional, en este caso, por ejemplo, el propio sistema de derecho, etcétera, que de pronto se ve acotado, de alguna manera restringido por la nueva realidad, ¿no?, de su sociedad, una sociedad que se está transformando en una sociedad de ciudadanos a una sociedad de consumidores, ¿no? Y en la sociedad de consumidores, por fuerza, tiene que aparecer un sujeto como Donald Trump, ¿no? Donald Trump es el resultado del deterioro, ¿no?, del nivel de vida, del nivel educativo, de una sociedad que ahora tiene que, por primera vez en su historia, verdaderamente competir a nivel mundial. Es decir, esa falsa historia que nos relatan, donde Estados Unidos de pronto es esa nación providencial, ¿no?, que de pronto que surge como una nación innovadora y cuyas instituciones son únicas en el mundo. Y bueno, para muchos científicos sociales la realidad era otra, ¿no? En realidad era única porque no competía con nadie, ¿no? Era única porque la única vez que compitió con alguien que pudo ponerse a su nivel, como fue la URSS en su momento, o el sistema socialista, en realidad Estados Unidos aprovechó muchas de esas supo aprovechar en su momento esa ventaja que tomó, ¿no?, en el siglo XIX, y hoy en día, que se encuentra ante una sociedad global, una sociedad que está cambiando todo el tiempo, una sociedad donde existen otras sociedades, de pronto
otras sociedades que compiten al mismo nivel. Estoy hablando de la propia sociedad europea en su conjunto, estoy hablando de sociedades emergentes, ¿no? Todas estas sociedades en desarrollo, de pronto encuentra verdaderos desafíos, ¿no? Los desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos son estos, ¿no? Tener que competir por primera vez. Y eso parece provocarle un malestar a su sociedad, ¿no? Y Donald Trump es la manifestación de ese malestar, ¿no? Hay que entenderlo en muchos niveles ahí, ese malestar, pero es un malestar sistémico, un malestar, digamos que de alguna manera tiene por ahí su mayor manifestación en esta campaña, ¿no? Y para usted, ¿quién es el mejor candidato que reciba la presidencia de Estados Unidos? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Vamos a verlo de esta manera. Si me preguntas a mí, desde mi punto de vista, la elección norteamericana está entre el malo, Hillary Clinton, y el peor. De verdad que es terrible, digamos, ese callejón sin salida a la que digamos, en el que está la sociedad norteamericana. Hillary Clinton representa, de alguna manera, esa sociedad que intentó construirse a finales de los años, principios de los años 80, finales de los 90, ¿no? Todo un periodo de unos 20 años, donde digamos, el pacto social que se había roto, ¿no? En la época de los 70, por ahí con el último gobierno, con uno de los últimos gobiernos que de verdad vio a la población norteamericana como lo que eran, ciudadanos, ¿no? Un gobierno como lo fue el gobierno de Jimmy Carter, que por primera vez se acercó a Latinoamérica, que tuvo esa visión, ¿no? de ver, ¿no? a Latinoamérica no como una región subsidiaria, ¿no? Sino como una región de la cual Estados Unidos depende históricamente, ¿no? Y esa oportunidad que se dio en esa época, a finales de los 70, se acabó, murió, digamos, fue sepultada por el movimiento neoconservador representado por Ronald Reagan, ¿no? Un actor venido de estas enormes compañías de cine, del espectáculo, etcétera, ¿no? Convertido en un conservador, ¿no? Digamos, esa mezcla perfecta, ¿no? Y digamos que la caricatura mediocre de Reagan es ahora un Donald Trump, ¿no? que se nos intenta presentar. Pero el caso de Clinton fue, digamos, el resultado de ese pacto, ¿no? Ese intento de la sociedad norteamericana por revitalizarse y que a final de cuentas no funcionó, ¿no? La crisis de 2008 destruye por completo, ¿no? Esa visión de que ya en la crisis por ahí de 2001-2002 con las empresas.com, ¿no? Esa economía ficticia, esa economía que de pronto no encuentra una salida, ¿no? Y que va de crisis en crisis, de administración en administración, y que lo único que hace es deteriorarse, ¿no? Y el resultado, pues, es una sociedad dividida, es una sociedad polarizada, es una sociedad de alguna manera que es llevada al límite, ¿no? Porque su percepción es que ha sido privada, ¿no? de una, digamos, de algo que ellos pretendieron era suyo, ¿no? Y eso, antes que otra cosa, es la posibilidad, ¿no? De tener una buena calidad de vida, ¿no? Etcétera. Todo eso que en el sueño americano, ¿no? Esa palabrita que usan muchos norteamericanos, ¿no? Es entendida como el derecho a la libertad, ¿no? Hay que entender esa libertad, ¿no? En toda su dimensión, ¿no? En la dimensión dentro de esa sociedad. Y desafortunadamente, pues ahora Hillary Clinton, pues es un intento muy malo, ¿no? De revitalizar esa visión de los años 90, ¿no? Que es esa visión de una mezcla entre la ciudadanía, ¿no? O eso que todavía quiso ser ciudadanía, ¿no? Las empresas, los cabilderos de las empresas, la Cámara de Representantes, los senadores, etcétera, al servicio, ¿no? De las empresas, ¿no?
no sé si funcione. O sea, la versión de Hillary Clinton es una versión ya bastante trasnochada, ¿no? Hillary Clinton ha sido varias veces acusada de corrupción, es real, ¿no? Es real. La corrupción en el sistema político norteamericano es en algunos aspectos ya terrible. O sea, la visión del ciudadano, la desconfianza sobre las instituciones políticas es manifiesta, y no creo yo que la alternativa de Hillary Clinton sea una alternativa visible, pero comparándola con la otra, ¿no? Que es una visión que escapa de la realidad, ¿no? O sea, es convertir al sueño americano en una locura americana, ¿no? Es ir más allá, ¿no? Y negar la realidad de un mundo que ha cambiado, ¿no? Pues pone a los norteamericanos y al mundo entero en un desfiladero, ¿no? Y no sabemos qué hacer, ¿no? Si lanzarnos sin paracaídas o con paracaídas. De todas maneras, tendremos que caer, ¿no? Profesor, en estas elecciones podemos ver la participación de sectores como los grupos afroamericanos, los latinos en general y también en específico los mexicanos. ¿Cree que estos sectores, que de algún modo podrían considerarse minorías, entre comillas, tienen un fuerte peso en la elección? Sí lo tienen, y eso es debido a una situación nueva. La globalización, lo que tiene de antecedente la globalización es que cuando este movimiento neoconservador en Estados Unidos llega en los años 80 al poder, se manifiesta de dos maneras el neoconservadurismo. Por un lado, esta política de prohibición de las drogas, ¿no? Que tanto daño ha hecho a la región latinoamericana y que tiene relación por ahí con el tema de México, el tema de Colombia, el tema de estas poblaciones que se han visto afectadas por esa política nacida, ¿no? en esos gobiernos. Lo que hacen estos movimientos minoritarios, estos movimientos que van contra, o por ejemplo, que lucharon en los años 60 a favor de los derechos civiles, a favor de muchos cambios en Estados Unidos, que están representados en muchos aspectos por la comunidad afroamericana, por la comunidad mexicoamericana, de pronto se refugian en una serie de corrientes dentro de las universidades. Vamos a recordar que la academia norteamericana históricamente había sido una resistencia, ¿no? Contra ese movimiento neoconservador. Entonces, lo que hace en los años 90 es resurgir en este movimiento que se llamó en Estados Unidos como movimientos de multiculturalidad, ¿no? El movimiento multicultural es un movimiento que tuvo por objeto revitalizar la lucha por los derechos de muchas de estas minorías que habían sido puestas a un lado, ¿no? por el gobierno de Ronald Reagan y posteriormente incluso a nivel europeo, ¿no? Los gobiernos de Margaret Thatcher, ¿no? El ataque a los sindicatos, etcétera, todos estos derechos sociales, ¿no? Que fueron digamos de alguna manera traspasados, ¿no? De pronto tienen un resurgimiento en los años 90 con la idea sobre la identidad, ¿no? La identidad se vuelve un tema importante en los años 90 y hace que resurjan debido al auge comercial, ¿no? De la propia época de Bill Clinton, ¿no? La caída del muro de Berlín, etcétera, como la edad dorada del neoliberalismo, revitaliza todos estos movimientos. Entonces, hoy en día lo que vemos es igual, ¿no? El intento de estos movimientos por no volver digamos, por defender eso que han ganado, ¿no? Que es no volver a ser callados, ¿no? Puestos a un lado, ¿no? Que es el intento por ahí del movimiento de Donald Trump, ¿no? De poner a estos movimientos otra vez como en una especie de impasse, ¿no? Y bueno, pues vamos a ponerlos a un lado, ¿no? Aquí el asunto históricamente ha sido para los trabajadores blancos norteamericanos, el ciudadano blanco norteamericano, y todos los demás pues de pronto no son más que una amenaza, ¿no? Que son las consecuencias de esta nueva sociedad de consumo, ¿no? Una sociedad donde el trabajo es precario, una sociedad insegura, una sociedad
donde las amenazas, ¿no?, son constantes. O sea, hay que vivir de amenazas, ¿no? Y si el día de ayer fue la Unión Soviética y el socialismo y el comunismo y todo lo que ellos entendieran como amenazas, hoy es la guerra contra las drogas y los narcotraficantes, y mañana serán los musulmanes, y pasado los mexicanos, y pasado los chinos. La sociedad norteamericana es una sociedad que históricamente ha vivido de amenazas. Los movimientos de estas minorías no hacen más que defender, ¿no?, lo que se ha ganado, ¿no?, que no ha sido poco, y que sin embargo nos presenta una paradoja. Qué curioso, una sociedad que ha tenido una serie de movimientos en los años 90 por la reivindicación de muchos de estos grupos minoritarios, y sin embargo de pronto en menos de 2-3 años da el viraje, ¿no?, y otra vez vemos el tema del racismo, ¿no?, sobre la mesa, lo cual es ahí paradójico, ¿no?, pero tiene sus explicaciones, ¿no?, por ahí un poquito más profundas. Maestro, hemos visto en nuestro país que el apoyo general es a Hillary Clinton, ¿no? Televisa, Jorge Castañeda, los intelectuales, su boleto es Hillary Clinton y el ataque en los medios es a Donald Trump. Sí. ¿Cree que esta situación sea la idónea cuando ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto que no se va a meter en elección, aunque su visita dice todo lo contrario? ¿Cree que Hillary Clinton le conviene a México? Mi opinión es que existe en el imaginario, en el ideal de buena parte de las élites mexicanas, ¿no?, este sueño, ¿no?, yo lo llamo un sueño, ¿no?, de la asimilación, ¿no?, de poder convivir con Estados Unidos, ¿no?, en igualdad de condiciones, ¿no? Es este sueño de la sociedad híbrida, ¿no?, de una sociedad donde los norteamericanos, ¿no?, con toda su historia, su cultura, nos van a aceptar, y entonces nosotros también los vamos a aceptar, ¿no?, como tal, y entonces vamos a poder convivir, ¿no? La realidad es completamente diferente. Yo quisiera pensar que Hillary Clinton es una opción para México. La realidad es que no lo es. O sea, el grupo de Hillary Clinton no es una opción para México, pero bueno, si tuviera dos opciones, de verdad la decisión es difícil. Repito, si las élites mexicanas suponen que Hillary Clinton es, digamos, un mal menor, ¿no?, pues yo podría decirles que el peor de los escenarios es una sociedad norteamericana en declive, ¿no? Y si la sociedad norteamericana en su auge nos causó problemas, pues prepárense para un siglo XXI donde la sociedad norteamericana en declive nos va a ocasionar todavía más problemas. Digamos, yo les explicaba hace poco a algunos alumnos y les decía, pasamos de un mundo donde Estados Unidos se proponía como una solución a muchos problemas del mundo, es decir, era Estados Unidos como solución y el mundo como problema, a un mundo, a una realidad donde el mundo, las alternativas de ese otro mundo, fuera de Estados Unidos, son la solución a muchos problemas, y ahora el problema es Estados Unidos. El siglo XXI va a ser un siglo donde el problema será Estados Unidos, ¿no? Entonces, seguiré repitiendo que una de mis más grandes, ¿cómo decirlo?, problemáticas que a mí se me presentan en este análisis de la sociedad mexicana es por qué la terquedad, ¿no?, de ciertos sectores de la población mexicana en seguir viendo a Estados Unidos como alternativa, ¿no? O sea, en seguirnos comparando y viendo a Estados Unidos como alternativa, le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Porque, pues, repito, ya no hay otra cuestión más que comenzarnos a preguntar cómo será un mundo, o cómo vivir en un mundo donde Estados Unidos ya no será una potencia de primer nivel. Entonces, ese es el desafío para México, ¿no? ¿Qué hacer después de Estados Unidos? Nos tocó vivir al lado de Estados Unidos, por fuerza.
Ahí sí los demás países tendrán más alternativas. Nosotros desafortunadamente estamos al lado de Estados Unidos. Y bueno, pues seguiremos conviviendo, ¿no? Hasta que suceda alguna cuestión, digamos, última. Yo creo que Hillary Clinton, si llegase a ganar, sería la última etapa, o bueno, el principio de un fin, ¿no? El principio de un proceso de declive donde Estados Unidos pues se va a ver con desafíos cada vez mayores, ¿no? Hillary es el pequeño analgésico para un cáncer terminal, ¿no? Eso es Hillary para Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues nos comentaba que en esta campaña se ven temas muy preponderantes en cuanto a inmigración, racismo, el caso de Rusia, de ISIS. Entonces, ¿esos candidatos prácticamente son la amenaza para Estados Unidos? ¿Son una amenaza? Digamos que la sociedad norteamericana ha llegado a un punto donde las alternativas que la propia sociedad pueda construir son mínimas. ¿Esto por qué? Porque los dos personajes son paradigmáticos del norteamericano común, ¿no? Un norteamericano que cada día tiene más problemas para vivir, ¿no? Que cada día tiene más problemas para encontrar trabajo, para tener una buena calidad de vida, para formar una familia, para mantener esa familia, para proveerse de educación, etcétera, ¿no? Y sin embargo sigue pensando el norteamericano. Voy a poner un ejemplo. Hace poco, hace unos 6-7 años, un documental que se llama Esperando a Superman, sobre la crítica al sistema educativo norteamericano, ponía como ejemplo, dentro de todas las naciones industrializadas, poniendo ahí a las naciones europeas, y Canadá, Estados Unidos, Japón, etcétera. Si hacíamos un comparativo, Estados Unidos tenía los peores estándares entre las naciones industrializadas en comprensión de lectura y matemáticas, sobre todo en matemáticas. Y sin embargo, cuando les hacían la pregunta a los jóvenes norteamericanos sobre dónde creían ellos que su país estaba, los jóvenes norteamericanos contestaban que estaba en primer lugar. O sea, han llegado a un punto donde niegan completamente la realidad a pesar de todos sus problemas, ¿no? O sea, yo tengo la confianza de ser el número uno, es la ideología del número uno, ¿no? Esta idea de casarme, de que el sí se puede, ¿no? El optimismo, etcétera, ¿no? Que lo vemos en las campañas, ¿no? En las dos campañas, ¿no? Incluso en Obama, ¿no? Que igual fue el sí se puede, ¿no? Pero la realidad es otra completamente diferente. O sea, si tú comparas a los estándares en matemáticas de Estados Unidos con países como la India, como Japón, ¿no? La India, que es un país en desarrollo apenas, con muchos países asiáticos, bueno, un comparativo decía hace poco que un norteamericano que entraba a la universidad tenía el mismo nivel que un japonés de secundaria, ¿no? En matemáticas. Es decir, se cayó por completo el sistema educativo norteamericano. Es un sistema educativo disfuncional por completo, ¿no? Pero ellos quieren creer que no es así, ¿no? O sea, ellos quieren seguir creyendo que no es así, ¿no? Yo creo que de alguna manera estos temas, ¿no? Que saltan ahí al estar, por lo único que ponen en entredicho, yo diría incluso que es ya hemos visto muchos ejemplos, no necesito poner más, ¿no? La salud mental de una sociedad, ¿no? Yo me preguntaría, ¿no? ¿Cuál es, para estos dos candidatos, viendo a estos dos candidatos, ¿no? Yo me preguntaría cuál es la salud mental de esta sociedad, ¿no? Sí. Pero bueno, yo sigo pensando que muchos en México, en Latinoamérica y en otras zonas del mundo seguirán creyendo, ¿no? que podrán, ¿no? Confiar, así como el norteamericano confía en sí mismo, pues ellos confiar en el norteamericano, y entonces con eso bastará, ¿no? para seguir con este tipo de políticas. Yo creo que es difícil, pero bueno, yo espero que
que el camino que viene después, ¿no? Después del declive, sea un mundo de más alternativas, entre ellas México, ¿no? México tiene esa posibilidad, yo espero, ¿no? Profesor, sí. Entre los temas que se tocan dentro de los debates también se encuentra el narcotráfico, que es algo que se ha visto un poco ausente, sí. Y es algo que afecta directamente a México. Sí. ¿Qué tanto peso tiene este tema en la elección? Los norteamericanos, pasa algo curioso, los norteamericanos están ya desde hace muchos años convencidos, ¿no?, que la política de guerra contra las drogas fracasó. Es decir, es a nivel académico, a nivel digamos político, etcétera, saben perfectamente que las instituciones que construyeron, por ejemplo, pongo un ejemplo, la DEA, ¿no? La DEA, por ejemplo, la patrulla fronteriza, otro ejemplo de otra institución, son instituciones corruptas, son instituciones verdaderamente corruptas, son instituciones creadas al calor de esta guerra contra las drogas, ¿no? Del caso incluso de Colombia, etcétera, ¿no? Del control del paso, del cultivo, del trasiego a través de México, etcétera. Saben perfectamente que la política se acabó, ¿no? La política en contra de las drogas se acabó. La cuestión es qué hacer con estas instituciones creadas para esa guerra. Es decir, es el aparato militar industrial. Si ya creaste estas instituciones, ¿qué haces con esas instituciones? ¿Las destruyes? ¿Las acabas? ¿Las desapareces? No puedes. Entonces, necesitan, digamos, vender ese producto, ¿no?, a muchas partes del mundo, ¿no? La idea de la prohibición, ¿no? Y bueno, es atractivo para muchos sectores conservadores en nuestras sociedades, ¿no? Esa disyuntiva entre la pelea entre lo bueno y lo malo, ¿no? Los blancos y los negros, ¿no? La bondad y la maldad, ¿no? En esa visión reduccionista, ¿no? Entonces, el narcotráfico históricamente fue un instrumento de control por parte de Estados Unidos, no solo para nuestra región, sino para el mundo, un instrumento de control político. Y lo que ha sucedido ahora es que, por supuesto que está sobrepasada esa política de prohibición, pero Estados Unidos y los países que le siguieron en esa guerra contra las drogas, incluido nuestro país, no saben qué hacer con esas instituciones que crearon, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de México, ¿no? En comparación con Estados Unidos, si te dicen crea 20 cuerpos de policía, crea, digamos, Secretaría de Seguridad, crea esto, crea lo otro, da presupuesto para esto, da presupuesto para lo otro, y de pronto te dicen, pues ¿sabes qué? Que el eslogan que te vendí de prohíbe las drogas, etcétera, pues no es tan cierto, ¿no? Era algo que yo necesitaba políticamente en los años 80. ¿Deseas tú seguir por ese camino? Pues Colombia, México y otros países han dicho que sí, ¿no? Y es un buen atractivo porque alimentas el mercado de armas, alimentas el mercado incluso, vean ustedes, a nivel de consumo de noticias, ¿no? ¿Qué pasaría con muchos de esos periódicos si de pronto la nota roja no apareciera, ¿no? ¿Qué pasaría con eso? Es una industria de la violencia que se mantiene. Acabas con el eslogan de la guerra, pero tienes que mantener la industria de la violencia, ¿no? Digamos, eso es un paquete que han aprendido a vender, ¿no? Y que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, por eso tal vez no ha sido tan mencionado esa cuestión en la elección, porque saben perfectamente que es un status quo que les conviene, ¿no? Muchos estados en la Unión Americana han permitido, ¿no?, hasta cierto punto la legalización de las drogas, ¿no? Algunos países europeos, etcétera, ¿no? Ya ha dejado de preocuparles. De hecho, por ejemplo, las drogas de mayor consumo, como son las drogas sintéticas, se producen en Estados Unidos. O sea, los pequeños narcotraficantes locales norteamericanos son los que producen la droga para su propio mercado.
¿A quién necesitan por fuera? ¿No? A chinos que traen los insumos para producir esas drogas, digamos, los productos que vienen de China, vienen legalmente, llegan a Manzanillo. Se está librando una guerra en Manzanillo, ¿no? Donde varios carteles se pelean. Los mexicanos transportan esas drogas, sus productos que necesitan para las drogas sintéticas, las llevan a Estados Unidos, y en Estados Unidos hay laboratorios pequeños por toda la Unión Americana, donde los propios narcotraficantes norteamericanos surten. Entonces, ¿para qué necesitan a los chinos y a los mexicanos? Pues simplemente para traer los productos que necesitan. La marihuana pues ya pasó a ser ahí una droga casi recreacional, ¿no? Es consumida en algunos países europeos, es permitida, en Estados Unidos incluso en algunos lugares se cultiva. O sea, la guerra contra las drogas, yo incluso lo pondría como parte del sueño americano, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Pero algo que se ha hecho necesario para algunas élites conservadoras, ¿no? Porque necesitan algo a lo que aferrarse, ¿no? Aunque ya haya perdido sentido, ¿no? Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.